Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El Clan del Golfo fue designado por Estados Unidos como grupo terrorista extranjero. Se trata del cártel de narcotráfico más grande de Colombia, con el que el gobierno de Gustavo Petro sostiene conversaciones de paz. La decisión ocurre en medio de amenazas de Washington de atacar territorio colombiano. Analizamos. Xiomara Castro acusó al recién exonerado Juan Orlando Hernández de estar tramando un golpe de Estado y preparar su regreso a Honduras. El expresidente dijo que es falsa la acusación de la mandataria hondureña, al tiempo que en el país los ciudadanos protestan contra el irregular proceso electoral del 30 de noviembre. Volodymyr Zelensky y los aliados europeos de Kiev pidieron ante la Corte Penal Internacional de La Haya que Rusia sea condenada por supuestos crímenes de guerra y obligada a indemnizar a Ucrania por los daños causados con la guerra. Además, anunció que su equipo negociador continuará con los esfuerzos diplomáticos en Miami este fin de semana. Iniciamos en Colombia. El llamado Clan del Golfo fue designado por Estados Unidos como grupo terrorista. Se trata del cártel de narcotráfico más grande de Colombia, con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro sostiene conversaciones de paz. La decisión ocurre en medio de amenazas de Washington de atacar territorio colombiano y al tiempo que la administración de Donald Trump continúa con sus ataques a embarcaciones en el Mar Pacífico y el Caribe en el marco de una supuesta lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Gerson Arias, quien es politólogo, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz y fue director temático de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y director para el Diálogo Social de la Comisión de la Verdad. Bienvenido y gracias por la comunicación. A ustedes por tener en cuenta nuestra opinión y aquí con todo gusto. Claro que sí, pues en momentos en los que se negocia entre Nariño y el grupo armado un desarme y la pacificación de los territorios que el Clan del Golfo controla, ¿qué puede significar, según su análisis, su clasificación como grupo terrorista por parte de Estados Unidos? Pues lo primero que hay que decir a la audiencia es que definitivamente esta decisión por parte de Estados Unidos se esperaba. No es nueva y realmente, digamos, estaba ajustada o se ajusta a las decisiones autónomas respetables que está haciendo el gobierno de Donald Trump. Ahora, sobre los impactos, digamos, ¿qué se puede esperar? Y esto es muy importante. Definitivamente sí tiene impactos. En primer lugar, va a implicar demoras sustanciales a la negociación. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre, hay inseguridad jurídica y hay desconfianza, obviamente, en una mesa que llevaba apenas 2 ciclos de conversaciones. En segundo lugar, obviamente, en términos más concretos, con esta nueva situación realmente queda una gran pregunta si estas negociaciones se pueden seguir llevando a cabo en Qatar, con la participación del gobierno de Qatar y el grupo de mediadores integrados además por Suiza, Noruega y España. Y la pregunta es obvia, es si esas conversaciones tienen que retornar o se harían definitivamente en Colombia. Y por último, es que definitivamente en términos también de lo que pueda venir hacia adelante, pues lo que va a implicar son retrasos en estos avances y realmente lo que va a quedar por definir es que el nuevo gobierno encuentre, digamos, incentivos y encuentre una negociación atractiva para continuar. Es decir, el impacto es evidente, no es nuevo porque se esperaba y definitivamente hay que replantearse un poco el esquema para garantizar que el Clan del Golfo siga dando esos pasos hacia una desmovilización y un desarme, pero esta decisión de Estados Unidos definitivamente impacta y por ahora crea inseguridad jurídica que harían, dejemos ahí el interrogante, la conclusión de que posiblemente es muy difícil continuar estas negociaciones fuera del país por los riesgos que esto implica. Usted habla de decisiones autónomas, sin embargo, le preguntaría, ¿la designación del Cártel del Golfo como grupo terrorista de alguna manera puede considerarse como el paso que da la administración Trump para legitimar así un ataque en suelo colombiano? Pues definitivamente nunca hay que descartar esa opción y hay que tenerla presente además porque el gobierno de Donald Trump lo ha dicho claramente. Yo creo que ante esa idea y decisión, pues no hay que descartarla. Pero yo sí creo, digamos que en términos de lo que está viviendo Colombia después de la firma del acuerdo de paz, es que realmente hay una expansión que inició con el gobierno Duque, continuó con el gobierno Petro,
en donde era bastante razonable que estos grupos que siguen vinculados muchos al narcotráfico y otro tipo de economías, pues tarde o temprano iban a llegar a las listas. Ahora bien, hay que mirar cuáles son las implicaciones y acá dos dimensiones que son importantes. Una es que a diferencia de lo que ocurrió con el proceso con las FARC, hoy en día no hay comunicación entre el gobierno y Estados Unidos, lo cual, digamos, haría de cierta manera más gestionable esta situación. Y en segundo lugar, pues no hay un incentivo muy concreto para determinar si el Clan del Golfo quiere o no dar un paso hacia adelante. Y yo creo, digamos, siendo optimista en este panorama bien difícil, en que definitivamente esta inclusión en la lista, pues definitivamente crea una presión para que el grupo realmente le diga a Colombia si tiene disposición o no de avanzar en este sentido, y luego, digamos, quizás en un próximo gobierno, pues se deberá acordar, digamos, cuáles son las mejores garantías para continuar el diálogo. Yo no creo que sea una noticia, digamos, negativa, era razonable que ocurriera, pero sí creo que involucra este elemento en términos de que este grupo muestre su voluntad de ir en serio en un proceso que avance hacia el desarme y la desmovilización. Y finalmente, usted lo dice, no hay que descartarlo. En el contexto actual, en ese sentido, y con todos los elementos que ya bien menciona y conocemos, ¿es posible que las amenazas de Washington entonces se cumplan y tenga lugar un ataque estadounidense contra suelo colombiano? Brevemente, por favor. Pues yo creo que, digamos, lo que no hay que descartar es que haya objetivos de grupos que sean considerados amenazas para Estados Unidos que puedan ser atacados aquí en Colombia o en Venezuela, y creo que eso no hay que descartarlo en términos muy prácticos de esta geopolítica y cómo se está moviendo. Muchísimas gracias, le agradezco por el análisis, por supuesto, y por la presencia suya en France 24. Muchas gracias. Y ahora vamos a México. Claudia Sheinbaum afirmó que atacar las causas del consumo de drogas es clave para enfrentar el flagelo del fentanilo. Los dichos de la presidenta mexicana ocurren después de que su homólogo estadounidense Donald Trump declarara al opioide como un arma de destrucción masiva, argumentando que al año unas 73,000 personas mueren por su consumo en Estados Unidos. Esta designación no tiene precedentes para cualquier otra droga y permite al Pentágono y también a las agencias de inteligencia desplegar herramientas que normalmente son reservadas para contrarrestar armas químicas. Recordemos que México es el mayor proveedor de la droga hacia la Unión Americana. Vamos a analizar exactamente qué es, apenas ayer se publicó. Vamos a analizar qué implicaciones tiene. Una parte es, se manda para que se haga ley en Estados Unidos, y otra parte es un decreto. Entonces, apenas estamos analizando el alcance de lo que se publicó. Eso por un lado. Por otro lado, nuestra visión de cómo atender el consumo de drogas es distinta. Por supuesto que hay que atender los delitos y para eso hay una fiscalía y para eso hay jueces. Pero hay que atender también las causas del consumo de las drogas. Continuamos en Estados Unidos, sin planes de publicar el video de un segundo ataque ocurrido el 2 de septiembre contra una supuesta narcolancha para presuntamente matar a los sobrevivientes. Así lo afirmó el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que este martes compareció ante el Congreso junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Ambos encararon a los legisladores para explicar e intentar defender la estrategia de la administración de Donald Trump contra el narcotráfico en América Latina y que básicamente ha consistido en numerosos ataques en el Mar Caribe y el Pacífico contra quienes acusa sin publicar pruebas de narcotraficantes que transportarían drogas hacia la Unión Americana. Y en más información de la región latinoamericana, en Honduras, Xiomara Castro acusó a Juan Orlando Hernández de estar tramando un golpe de Estado. Según la presidenta hondureña, el exmandatario, que fue condenado por narcotráfico y luego indultado por el gobierno de Donald Trump, estaría preparando su regreso a Honduras para proclamar así como ganador de las presidenciales del 30 de noviembre a Nasri Asfura, quien es apoyado por la Casa Blanca. En respuesta, Hernández dijo que es falsa la acusación, al tiempo que en el país los ciudadanos protestaron contra el irregular proceso electoral y habrían sido reprimidos por las autoridades. Nos amplía nuestra corresponsal, Kenia Torres.
Me encuentro en este momento en las afueras del Centro Logístico Electoral, el lugar de acopio de todas las actas electorales del pasado proceso eleccionario del 30 de noviembre. Este centro se encuentra fuertemente militarizado. En las últimas horas se registró aquí un desalojo bastante violento en el que resultaron varias personas heridas, especialmente los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación que vinieron acá a protestar y a exigir al Consejo Nacional Electoral el conteo voto por voto. Esto provocó la reacción inmediata de la presidenta Xiomara Castro, quien lamentó los episodios de violencia y pidió la destitución inmediata de los policías involucrados en ese desalojo violento. Solo minutos después se volvió a pronunciar a través de sus redes sociales la mandataria Castro con una fuerte denuncia en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, recientemente indultado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Castro escribió textualmente que a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández planifica su regreso al país para declarar al próximo ganador de las elecciones, denunció Xiomara Castro. También dijo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y a dar un golpe de Estado a su gobierno. Recordemos que Castro culmina su mandato el próximo 27 de enero. Inmediatamente también reaccionó el expresidente Juan Orlando Hernández a través de su cuenta X, negando rotundamente las acusaciones de la mandataria. Mientras esto sucede, el conteo de las actas especiales, 2.773 actas que estaba estipulado el inicio de este conteo especial para el sábado, todavía no inicia por desaveniencia de los partidos políticos. Entre tanto, el pueblo hondureño sigue exigiendo al Consejo Nacional Electoral una pronta respuesta. Este organismo tiene hasta el 30 de diciembre como fecha límite para hacer una declaratoria de quién será el próximo presidente de Honduras. De Honduras nos dirigimos a Brasil, donde la Corte Suprema condenó a los últimos 5 acusados del intento de golpe de Estado encabezado por el expresidente Jair Bolsonaro, quien ya cumple una pena de 27 años en prisión. El máximo tribunal brasileño calificó el hecho, ocurrido en enero del 2023, como un grave atentado contra la democracia y les dio por el delito de conspiración entre 8 y 26 años de cárcel a los culpables. En el proceso, el exmandatario de ultraderecha, pero también varios exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas fueron también condenados. Finalizamos en La Haya. Este martes fue creada la Comisión Internacional de Reclamaciones que permitirá a los ucranianos presentar precisamente reclamaciones por las pérdidas sufridas con el inicio de la invasión rusa. El mecanismo de indemnización a petición de Ucrania y de sus aliados europeos que piden que el Kremlin indemnice a Kiev y sea juzgado por presuntos crímenes de guerra será coordinado por el Consejo de Europa, un grupo de 46 naciones cuya misión es proteger los derechos humanos en el continente y del que Moscú fue excluido en febrero del 2022. Lea Aurel nos amplía. Un organismo internacional que tendrá que decidir sobre las decenas de miles de millones de euros de indemnizaciones que se pagarán a Ucrania por la invasión rusa. En La Haya, altos funcionarios crearon el martes esta nueva comisión conformada por 34 países y la Unión Europea, que también incorporará más de 86.000 reclamaciones ya presentadas por particulares y grupos en el registro de daños puesto en marcha en 2023. No existe una vía clara para obligar a Moscú a hacerlo, pero el Consejo de Europa insiste en que Rusia debe pagar la factura. Ya estamos viendo intentos de excluir las reparaciones y, de hecho, cualquier forma de rendición de cuentas del posible acuerdo de paz. Esto supone una enorme responsabilidad para la comunidad internacional, incluidos los participantes de esta Comisión Internacional de Reclamaciones. Juntos debemos defender a las víctimas de esta brutal guerra de agresión. Si no lo hacemos, habrá más. Sin embargo, el principal punto de fricción será encontrar los fondos necesarios para las reparaciones. Los líderes de la Unión Europea deben decidir sobre el uso de los activos rusos congelados en una cumbre que comienza el jueves, una decisión crucial, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Hoy en día los activos congelados podrían compensar algún decreto de apoyo de algunos países. Sería un apoyo importante. No veo ninguna oportunidad de mantenernos firmes sin este apoyo. Estas discusiones se producen en un momento en que el mandatario estadounidense Donald Trump considera que un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania está más cerca que nunca. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.